¿Qué tal, alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes? Los saludo y vamos a comenzar esta clase que me parece que es la 11 del curso de Derecho Procesal Penal. Lo que pretendo realizar en esta clase es principalmente y fundamentalmente la formalización de la investigación en cuanto a requisitos, en cuanto a conceptos, en cuanto a efectos. También, si es que alcanzamos, vamos a revisar también lo que es lo que es el cierre de la investigación y las actividades que realiza el Ministerio Público al cierre de la misma. ¿Alguna duda antes de empezar? ¿Mm? ¿No? Ya. A ver. Cuando hablamos de la investigación, una de las primeras cosas que yo les planteé respecto de la investigación era que ella se podía dividir. Se podía dividir en investigación deformalizada y en investigación formalizada. ¿Qué era una y qué era otra? Bueno, bastante sencillo. La investigación deformalizada es aquella en que no ha habido esta actividad que ya vamos a señalar por parte del Ministerio Público, que es la formalización de la investigación. En cambio, la investigación formalizada es aquella en que sí ha existido lo que se denomina la formalización de la investigación o formalización, dicho de manera más sencilla. La formalización de la investigación está tratada en los artículos 229 y siguientes del Código Procesal Penal. Y desde una perspectiva procesal, indicando que en definitiva todo lo que hay dentro del proceso son actos jurídicos procesales, la formalización de la investigación sería un acto jurídico procesal más. Es un acto, como lo podríamos definir como un acto jurídico procesal emanado del Ministerio Público, eh, que se realiza en una audiencia ante un juez de garantía y ante el imputado y su defensor, en donde el Ministerio Público comunica los hechos respecto a los cuales está investigando en perjuicio, obviamente, del imputado y la calificación jurídica. Dicho de manera sencilla, está comunicando el fiscal los hechos de la investigación y la calificación jurídica de los mismos. Eh, es importante esto porque los hechos de la investigación y la calificación jurídica comprenden el marco respecto del cual el imputado se va a poder defender. Y también va a comprender el marco, sobre todo los hechos de la formalización de la investigación, va a comprender el marco de competencia que va a tener posteriormente el juez, el Tribunal Oral en lo Penal o el juez de garantía en su caso, para conocer de un procedimiento especial o un procedimiento o un, perdón, juicio especial o el juicio oral en lo penal. Eso es lo que podríamos denominar la congruencia. Es decir, la congruencia en materia procesal penal está dada primeramente por la formalización de la investigación. ¿Alguna duda respecto de la congruencia que creo que la hemos visto? ¿No? A ver, yo les voy a hacer una consulta. En materia procesal civil, ¿dónde se da la congruencia? ¿En dónde? ¿Con qué elementos, con qué escritos, con qué antecedentes se da la congruencia? Profesor, ¿Sí? Con la yo demanda, ayer estuve leyendo el Código de Procedimiento Civil y está en uno de los artículos iniciales, 6, 16, no me puedo acordar bien, la Ya, congruencia, el principio de pero congruencia. ¿cómo se da la congruencia La en materia congruencia procesal civil? se da en que la solicitud, la sentencia, todos los actos del proceso deben ajustarse a por ejemplo, en materia procesal civil, a la pretensión que se ha impetrado en el juicio. Ya, por ahí va, pero le falta. ¿Alguien más que pueda decir algo respecto a la congruencia en materia civil? Nadie. ¿Cómo se, em, cómo se, cómo se ataca la congruencia cuando la congruencia es sobrepasada en materia civil? ¿Cómo la podemos atacar? Por ultrapetita, Efectivamente, por ultra petita. ¿Ah? ¿Y la ultra petita, cómo se ataca? casación, ¿Perdón? con la casación,
Pero ¿qué más? Porque la El fondo, casación, el fondo. Nulidad, casación. casación es la forma. ¿Ustedes Ya. pasaron los recursos? Sí, profe. Pero yo no le hice recursos, me parece, ¿o sí? No, no creo. No, No, profe, profesor. No, Víctor no Soto. recuerdo haber hecho recursos. ¿Se acuerdan que hay efectivamente, hay una de las causales del 768 que trata efectivamente sobre la ultrapetita? Es una causal específica de la casación en la forma. Sí. Así se ataca la ultrapetita. Bueno, en el caso de la congruencia ¿con qué se da entonces? Porque esa era la pregunta inicial. En materia civil, ¿cuáles son los elementos con los cuales se, digamos, se dimensiona o se calcula o se determina si hay congruencia o no, o si hay ultrapetita o no? ¿Cómo vamos a ver que el fallo es ultrapetita? Cuando se exceden los pedidos en la demanda, profe. Bien, pero falta más, po. Porque, ¿y la extrapetita? Porque la ultrapetita es un asunto de cantidades, pero la extrapetita es un asunto de materia sometida a conocimiento del tribunal. ¿Y dónde más le damos competencia al tribunal para conocer del asunto? Aparte de la demanda. ¿Mm? Lo que se denomina la competencia específica está dada por la demanda y ¿por qué más? Por la contestación de la demanda. Principalmente mediante esos actos procesales, esos escritos, se le da competencia al juez para que conozca. Y si nosotros pudiéramos decir dónde está la ultrapetita, dónde está este marco, el marco está en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que habla sobre el mérito del proceso, en que el juez no puede, o va, mejor dicho, va a dictar su fallo conforme al mérito del proceso, que es lo alegado y probado en el proceso civil. ¿Ya? Eso es respecto de la congruencia en materia procesal civil. Y en materia procesal penal, ¿cómo se da la congruencia? Creo que la congruencia, creo que la hemos visto a propósito de un principio. Creo que vimos la congruencia, ¿o no? Bueno, la congruencia se da, el principio de congruencia en materia procesal penal dice que el contenido de la sentencia no puede sobrepasar el contenido de la acusación. Ese es el principio de congruencia. El contenido de la sentencia no puede sobrepasar el contenido de la acusación. Y a su vez, el contenido de la acusación tampoco puede sobrepasar el contenido de la formalización. Por eso es tan importante la formalización de la investigación, porque nos va a dar el marco de competencia dentro del cual, al final, el juez que resuelva el proceso va a poder resolver el conflicto dentro de los marcos dados, marcos de hecho, dados por la formalización de la investigación. Por eso es tan importante la formalización de la investigación. Por eso, en los casos en que los hechos cambien, es necesario reformalizar la investigación. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es sumamente importante. Esto se da en los casos, por ejemplo, porque es difícil que los hechos cambien después de la formalización, pero es posible en algunas situaciones, como por ejemplo en los delitos de manejo en estado de ebriedad causando la muerte, o en los delitos de manejo de cuasi delito de homicidio, puede ser que hayan comenzado con un hecho que no es la muerte propiamente tal, sino que son lesiones graves, gravísimas. Tanto el manejo en estado de ebriedad como el cuasi delito en un primer momento de lesiones. Pero producto de las lesiones, posteriormente, la víctima fallece. Y en el momento de fallecer es necesario reformalizar, porque si no se reformaliza, no es posible después acusar por el hecho de la muerte, sino solamente acusar por el hecho de las lesiones. Tanto las lesiones como la muerte son hechos. Y esos no pueden ser cambiados una vez que está cerrada la investigación. Eh, la única situación es posible, la única situación posible es reabrir la investigación y reformalizar. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante esto en un primer momento para que lo revisemos respecto
de la formalización de la investigación. Ya, sigamos adelante. Bueno, ya vimos que la formalización de la investigación es un acto jurídico procesal, etc. La otra parte importante de la formalización de la investigación es que es una audiencia judicial. Es una audiencia judicial de otra perspectiva, es una audiencia judicial en la cual tiene ciertas ritualidades y cierta reglamentación, e incluso la primera reglamentación que podríamos tener presente es que es necesario para que se produzca esta audiencia que estén ciertos intervinientes presentes siempre. Por ejemplo, en primer lugar, el Ministerio Público y en segundo lugar, el imputado con su defensa. Si faltan cualquiera de estos tres intervinientes, no es posible realizar la audiencia de formalización de la investigación. También desde otra perspectiva, nosotros podríamos decir que la formalización de la investigación es un acto del Ministerio Público, cuya naturaleza jurídica, como proviene del Ministerio Público, es un acto administrativo. Y ustedes saben que por los actos administrativos, el ente y también incluso muchas veces las personas naturales que ejercen el cargo público pueden ser responsables. De hecho, si ustedes revisan el Código Procesal Penal, en el artículo 232 aparece expresamente la responsabilidad por parte del Ministerio Público en el caso en que exista una formalización de forma arbitraria. Es decir, aquí tenemos una manifestación de la responsabilidad del Estado e incluso del mismo funcionario público que realiza su actividad de manera arbitraria. ¿Sí? Ya. Estoy siguiendo los títulos, en esta exposición estoy siguiendo los títulos del material que yo les di a comienzo del curso, así que podrían ir ustedes revisándolo, quizás ya lo revisaron y me podrían hacer unas consultas si es que no entendieron algo. Bueno, la función de la formalización de la investigación ya la he indicado. Es una actuación procesal cuyo principal objetivo es lograr o manifestar el principio de defensa que debe existir respecto del imputado. Este principio constitucional se materializa, este principio de la defensa del imputado, que es un derecho irrenunciable, se materializa en este momento procesal a través de la formalización de la investigación, porque por primera vez el imputado sabe a ciencia cierta, de manera, digamos, expresa y formal, por qué hecho se le está investigando y qué estima el Ministerio Público en cuanto a su calificación jurídica, lo cual es trascendente para el efecto de plantear una defensa. Bueno, y la otra función es lo que ya les dije a ustedes, que tiene que ver con la congruencia. Podemos decir que la primera fase donde se manifiesta, la primera fase y la base donde se manifiesta la congruencia. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí o no? A mí me queda claro. Ya, ok. Sigamos, miren, aquí tengo unos títulos que dice si puede un interviniente dejar sin efecto la formalización. Esto es interesante de la perspectiva de que como no es una resolución judicial, no es posible ser recurrida, pero sí es posible, uno podría echar abajo una formalización desde dos formas, uno podría plantear de dos formas. La primera, en cuanto el, eh, el ente público, Ministerio Público, no tenía la competencia para formalizar la investigación. ¿En qué sentido se podría dar esto o cuándo se podría dar esto? En los casos, por ejemplo, de delitos tributarios, en donde no es posible proceder de oficio al Ministerio Público sin que exista antes una denuncia por parte del Ministerio Público o una querella, y ambas nominadas, es decir, ambas indicando quién es el imputado. Y en estos casos, si es que el Ministerio Público formalizara la investigación respecto de querella innominada o respecto de estos delitos en donde no existe querella ni denuncia, delitos tributarios, en este caso el Ministerio Público carecería de facultades, carecería de competencia, y por lo tanto el acto sería nulo, nulo de nulidad de derecho público, una nulidad más vinculada al derecho administrativo que al derecho procesal. También ahí pongo los casos de violencia intrafamiliar en situaciones que hayan ocurrido antes
del cambio en la legislación antes del 2017, en violencia intrafamiliar, antes del 2017, para que existiera una causa penal por maltrato habitual era necesario que previamente el juez de familia se hubiera declarado incompetente. Actualmente no, se puede presentar directamente la denuncia al Ministerio Público o se puede querellar, posible querellar. Lo otro, sigamos avanzando. Una pregunta también importante y que está respondida por lo demás en el artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal, es la oportunidad que el Ministerio Público formaliza la investigación. Y aquí nosotros podemos dar la norma, pero también decir cuándo el Ministerio Público estaría en condiciones de formalizar la investigación, o cuál sería el resorte o el motor que va a impulsar al Ministerio Público a formalizar la investigación. Si nosotros nos vamos a la norma es bastante escueta y señala el 230, inciso primero, que el fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno formalizar el procedimiento. Eso no nos dice mucho. ¿Cuándo el Ministerio Público entonces va a estimar oportuno formalizar el procedimiento? ¿Cuándo el Ministerio Público va a determinar que es oportuno pedir la formalización de la investigación y realizarla? ¿En qué situación? Y aquí tendríamos que ver una perspectiva más bien estratégica del Ministerio Público en cuanto a toma de decisiones del Ministerio Público durante la investigación. Podemos decir que avanzando la investigación, la decisión más importante que toma el Ministerio Público es formalizarla. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver adelante, porque vamos a ver más adelante que una vez que el Ministerio Público formaliza la investigación, se produce lo mismo que se produce con estos juegos de dominó, cuando uno los pone uno detrás de otro y uno empuja una pieza. En el caso de la formalización de la investigación, cuando el Ministerio Público formaliza la investigación, inmediatamente se producen ciertos efectos queridos o no queridos por los intervinientes, pero que se van sucediendo uno tras otro. Por ejemplo, uno de los efectos más importantes que se va a producir va a ser que va a empezar a correr el plazo al menos legal de 2 años para que se formalice, para que se cierre la investigación. Es un efecto importante. Otro, que se pueda pedir medidas cautelares de carácter personal. Otro, que se suspenda el plazo que ya estaba corriendo respecto de la prescripción de la acción penal, etcétera, y otras cosas más, juicio inmediato, también la prueba anticipada, etcétera, una serie de efectos que ya vamos a ir revisando. Quizás no Profesor, uno, pero vamos a ir revisando. Dígame. ¿cuál es el plazo máximo previo a la formalización que tiene el Ministerio Público para que ocurra la formalización o que tal vez decía no formalizar? Ya, mire, esto lo vimos en la clase pasada y antepasada. ¿En qué sentido? En el sentido que yo les dije que la investigación que está desformalizada no tiene plazo. Incluso yo les puse una situación bien dramática que pudiera ocurrir, que uno pudiera ser investigado durante toda su vida, sin que sea formalizado. Uno puede ser investigado para siempre. Así, bueno, obviamente estoy extremando la situación. Y como no tiene plazo la investigación desformalizada, existen herramientas por parte del imputado que puede realizar, que es uno, el forzamiento podríamos llamarlo forzamiento de la formalización de la investigación, que está en el 186 del Código Procesal Penal, que lo vimos en la clase pasada. Entonces, esa es la situación. Si no hay formalización, como les digo, no se puede, no hay plazo. De hecho, si ustedes se fijan y estudian los casos donde han sido dramáticos y digamos, bien mediáticos, por ejemplo, el caso Tsunami, recién la formalización de la investigación se vino a hacer como 8 años después. 8 años después de los hechos del terremoto del 2010, aproximadamente por ahí, o 7 años después. Y de ahí empezó a correr el plazo de 2 años que señala la ley, pero estuvo muchos años siendo esta investigación desformalizada. Profesor, Bueno, disculpe. sí. Ahí yo tenía la duda igual respecto a lo que dijo la compañera.
lo que hablamos nosotros ese día fue que cuando la investigación se encuentra formalizada tiene un plazo de 2 años. Y cuando no está formalizada, no tiene plazo, pero la persona puede, hay herramientas que se pueden utilizar para presionar a que el Ministerio Público formalice la investigación, y en ese caso se activaría el plazo de los 2 años. Efectivamente, eso es lo que dijimos en la clase Ya. pasada y lo que he dicho también ahora. Efectivamente, eso es. Ahí estaban entonces esos plazos de los 2 años, y es porque al final queda la investigación formalizada. Claro, No es por haber que haya utilizado esa herramienta. bueno, es que ahora vamos a decir cuándo, en definitiva, cuándo toma la decisión el Ministerio Público de formalizar. Ya, que yo igual Vamos a ver tenía, me por había qué, quedado por qué esa duda. razón. ¿Por qué razón? Porque imagínense, si el Ministerio Público formaliza una investigación, inmediatamente sabe que el defensor, ya sea privado o defensor penal público, sobre todo el defensor penal público, va a solicitar un plazo de investigación lo más reducido posible. Entonces sabe que el Ministerio Público sabe que al momento de formalizar va a tener que andar rápido con la investigación. El Ministerio Público, como una institución tan grande, está llena de burocracia y por lo tanto, para los casos chicos, les va a costar mover toda esa burocracia. Pero en los casos Entonces, en que utiliza deje terminar, deje claro, terminar. Yo le voy a dar la palabra, no se preocupen, pero quiero que terminen la idea. Ya, por favor. El asunto es el siguiente. El Ministerio Público, en general, formaliza la investigación cuando ya sabe lo que va a hacer con el imputado, cuando ya sabe cuál va a ser el futuro de la investigación. Ese es el momento en que el Ministerio Público formaliza. ¿Ok? Por ejemplo, en un caso BIF que existen unos convivientes que pelean, etcétera, hay que sacar a uno de los convivientes de la casa, etcétera, llegan los dos a la audiencia de formalización, el Ministerio Público ya sabe cuál va a ser el primer paso que va a tomar. Viendo los antecedentes, si ninguno de los dos convivientes tiene alguna medida cautelar pendiente o una formalización, una condena, etcétera, les va a ofrecer inmediatamente una suspensión condicional del procedimiento. Entonces, para ello formaliza. Si no acepta la suspensión condicional, va a dejar un plazo de investigación relativamente pequeño porque realmente el delito no amerita un plazo de investigación mayor, pero no le causa mayor perjuicio al Ministerio Público formalizar tempranamente, por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar. Ahora les pongo otro caso. Si el Ministerio Público tiene un caso complejo, obviamente que no va a querer formalizar la investigación porque va a querer realizar todas las diligencias que él pueda realizar de manera sin vulnerar garantías constitucionales, lo va a hacer sin formalizar. Y va a tener un gran cúmulo de antecedentes al momento que estime conveniente formalizar, porque ya sabe lo que va a realizar una vez que formalice. Por ejemplo, ofrecer medidas alternativas. Por ejemplo, dar un pequeño plazo y pedir medidas cautelares, dar un pequeño plazo de investigación y después cerrar la investigación y acusar, etcétera. Dígame, señorita María Elena. Profesor, solamente el imputado tiene la facultad de pedir que se formalice la investigación. La víctima podría pedirlo también sin la necesidad de una querella. A ver, la víctima ni el querellante tienen injerencia en la formalización de la investigación. Y el imputado tampoco tiene injerencia, salvo la petición que puede hacer el juez de garantía. Y el juez de garantía es el que puede obligar al Ministerio Público a que formalice la investigación o que lo haga en un determinado plazo, o incluso que no la formalice, pero que sí le comunique los hechos por los cuales está siendo investigado el imputado. Eso está en el artículo 186. Gracias, profesor. Ya, ok, ya. Entonces ya sabemos cuándo lo estima oportuno el Ministerio Público formalizar la investigación. Cuando ya sabe qué decisiones va a tomar hacia adelante la investigación. Y en ese momento formaliza. ¿Por qué? Porque la defensa generalmente va a pedir un plazo reducido de investigación y eso al Ministerio Público le va a molestar. Porque muchas veces no va a estar en condiciones de realizar las diligencias pertinentes en un plazo tan reducido. Porque ese plazo de 2 años tiene que tener presente que es el plazo legal, pero los intervinientes pueden pedir que ese plazo sea reducido y se convierta en un plazo judicial más acotado, y eso lo puede ordenar el juez de garantía. Ahora, la otra cosa importante respecto a la formalización de la investigación son los efectos que ella produce en el procedimiento, que son efectos bastante dramáticos que yo ya le he indicado,
que es igual como empujar una pieza de dominó apilada una tras otra. Todas estas cosas, algunas van a pasar y otras no, pero se van a suceder una serie de consecuencias. Tradicionalmente, cuando uno pasa esta materia o cuando uno le pregunta a un alumno respecto a esta materia, los efectos de la formalización, los alumnos tienden, y los profesores también tienden, a solamente referirse a los efectos que están en el 233 del Código Procesal Penal, que son 3, que ya los he indicado, salvo uno. Los efectos que están en el 233 son, primero, que con la formalización se suspende el plazo de prescripción de la acción penal. Esto conforme al artículo 96 del Código Penal. En segundo lugar, comienza a contarse el plazo máximo de investigación, que es de 2 años. Esto está en el artículo 247 del Código Procesal Penal. Y en tercer lugar, se entiende que como la investigación está formalizada, podríamos decir que está judicializada, el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. Esos son los 3 efectos del artículo 233, pero en otros artículos del Código Procesal Penal existen más efectos. Por ejemplo, uno de los efectos más importantes que está fuera del 233 es solicitar medidas cautelares personales, entre ellas la del artículo 140 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva. También se puede promover desde la formalización de la investigación la salida alternativa, es decir, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. También, desde formalizada que sea la investigación, se podría pedir juicio inmediato, conforme al 235. También se puede rendir prueba anticipada, como ya les he indicado. También el imputado podría pedir declarar judicialmente, a pesar que yo creo que si no se formaliza la investigación, igual podría pedirlo, pero también podría ser. También, bueno, y también siguiendo la normativa y la lógica del 247 del Código Procesal Penal, sobre todo el imputado podría pedir un plazo de investigación más corto. Entonces tenemos muchas actividades que se producen una vez que ha sido formalizada la investigación. Veamos el desarrollo de la audiencia formalización de la investigación. Ahora sí, si me quiere hacer una pregunta, hágamela ahora, porque ya terminamos con una parte, la parte teórica. Profe, acá nosotros empezamos a hablar de las partes, ¿verdad? Yo creo Todavía no. Yo creo que hablamos de parte recién cuando hay acusación. Ya. Porque estando dentro de la investigación, estamos dentro de una etapa que es netamente administrativa. Ya, y por lo que le entendí, cuando se habla de parte, la doctrina es la que habla de parte, no en el código, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el Código Procesal Penal nunca habla de parte, o casi nunca habla de parte, habla de intervinientes, porque habla de las que pueden participar en una etapa prejuicio, que es la etapa preprocesal, o sea, preproceso, que es la etapa de investigación. Ya, profe. Ya, ok. Vamos al desarrollo de la audiencia de formalización de la investigación. No sé si alguien está vinculado al proceso penal, a la juzgado de garantía, a la fiscalía, algo, nadie, que nos pueda contar alguna experiencia o que nos pueda contar cómo es esta dinámica. Nadie. ¿Nunca nadie ha visto una formalización de la investigación? Solo lo que se ha visto en la tele, ¿no? Ya. Y seguramente no lo entendieron en su momento. Yo vi se transmitió por las redes sociales la audiencia de formalización del caso Ámbar. ¿El caso qué? Ámbar. Ámbar. Ah, ya, listo. Sí. Ya. ¿Alguien más que quiera decirme algo? Profesor, ¿Sí? la prescripción de la acción penal corre desde que se comete el delito, ¿verdad? Entonces, pese a que este plazo, pese a que el Ministerio Público no tiene plazo para efectuar la formalización, Justamente. la persona imputado podría, al momento de que se le formalice, reclamar que existe eso, ¿verdad? Que ha ocurrido Por supuesto. De hecho, se puede decir, hace poco gané un caso por eso. Y también se puede alegar la media prescripción en esa oportunidad. Bueno, todo eso se alega en el juicio oral.
La media en el prescripción, juicio la oral. prescripción, claro, por supuesto. No es la audiencia de formalización la oportunidad entonces. Es que depende. Lo que pasa es que la audiencia de formalización, si por ejemplo, a ver, tenemos un delito, un simple delito que prescriben 5 años, un simple delito que prescribe en 5 años, y el fiscal, que muchas veces ha pasado, formaliza el año 6. Me formaliza el año 6, entonces yo tengo todas mis cuentas, veo todo, inmediatamente lo que voy a pedir como defensa, voy a pedir lo primero que voy a pedir, bueno, me voy a quedar callado, voy a quedarme callado en la audiencia de formalización y pedirle al Ministerio Público que remita los antecedentes de entrada y salida del país del imputado. Con eso el Ministerio Público lo va a tener que hacer, el Ministerio Público lo va a remitir y lo más seguro que el mismo Ministerio Público cite una audiencia de sobreseimiento definitivo por prescripción. Lo más seguro, por el principio de objetividad. Ahora, si hay dudas, por ejemplo, si los plazos no están claros, ahí podría hacerlo la defensa, citar a la audiencia sobre seguimiento y el Ministerio Público oponerse, pero en general el Ministerio Público a veces formaliza justo en el límite. Claro, por eso, al formalizar justo en el límite, porque yo el otro día expuse el caso de mi tío, que es conductor de Transantiago, que atropelló a un niñito, y cuando había ocurrido 4 años y medio del hecho, o sea, incluso creo que estaban como 3 meses para los 5 años, lo citaron a audiencia de formalización. Claro, siempre pasa así, empiezan a ver las prescripciones y al tiro inmediatamente, porque dejar que prescriba un delito es complejo para el Ministerio Público, porque tendrá una sanción administrativa. Ahora, hay que decir que la víctima también se dejó estar, porque una de las formas de interrumpir, realmente de suspender la prescripción es presentando querella. Entonces, la víctima también se dejó estar, si es que no presenta querella, dentro del plazo de 5 años. Profesor, pero, o sea, ¿es factible alegar la media prescripción en la audiencia de formalización? Yo creo que no, porque la media prescripción tiene que ver con la aplicación de la pena. Entonces, eso debía ser solicitado o debía alegarse en la audiencia de juicio. Ah, ok, gracias, profesor. Claro. Ya, vamos al desarrollo de la audiencia. Ya parece que he visto que algunos casi nadie ha visto una audiencia de formalización, pero ya les expliqué de qué se trata. Es una audiencia en donde están presentes el juez de garantía, el Ministerio Público, el imputado y el defensor, y donde la actividad del Ministerio Público es contarle al imputado, delante del juez de garantía y al lado de su defensor, el imputado, de los hechos que está investigando, los hechos por los cuales se está investigando el imputado y la calificación jurídica, ¿para qué? Para que se defienda. O sea, el recado es defiéndase. Ya, vamos al desarrollo. Yo en los materiales lo tengo bien esquematizado y lo primero es que todos los intervinientes sean citados a la audiencia de formalización. Eso es lo primero. El imputado debiera ser notificado personalmente si es la primera gestión en este caso, debiera ser notificado personalmente o por el 44, personal subsidiario. ¿Quiénes tienen que estar presentes? Ya lo dije, tiene que estar presente como interviniente el Ministerio Público, porque él es el que va a formalizar la petición es de él, el imputado y su defensor. Ellos deben estar presentes. La víctima y el querellante no es necesario que estén presentes, pero sí, si existen, deben ser citados también. ¿Qué pasa si falta algún interviniente? Ya sabemos. Los únicos que pueden, si faltan los intervinientes que son esenciales para la audiencia, no se hace la audiencia. Si no llega el fiscal, no se hace la audiencia, pero inmediatamente habrá que oficiar al Ministerio Público para que se le aplique una sanción disciplinaria por parte del juez de garantía, porque lo hizo programar una audiencia, la cual no se realizó por su culpa. Si falta el imputado, aquí la situación se torna compleja, porque si falta el imputado y no fue notificado, se tiene que reagendar. Pero si el imputado falta estando válidamente notificado, se puede pedir, o sea, de hecho se debería pedir por parte del Ministerio Público o el querellante incluso, pedir conforme al 127, inciso cuarto del Código Procesal Penal, una orden de detención. ¿Por qué detención? Porque es una privación de libertad para el solo efecto de hacer comparecer al
imputado a la audiencia respectiva o notificarlo en ese mismo acto, cuando es detenido, de que debe asistir a la audiencia de formalización. Si llega a faltar el defensor a la audiencia estando válidamente notificado, también este defensor, debiera también suspenderse la audiencia y aplicársele una medida disciplinaria conforme a las normas del Código Procesal Penal 286, 287, que primero podrá hacer una multa, también podrá hacer de forma más dramática la suspensión para la profesión por hasta 2 meses. Eso sí, que por una reforma al Código Procesal Penal, esas suspensiones no se aplican de plano, es decir, o sanciones, mejor dicho, no se aplican de plano, sino que previamente debe haber sido notificado y debe haber comparecido a una audiencia para que el defensor dé explicaciones de aquello. Bueno, en cuanto al desarrollo propiamente tal de la audiencia, lo primero es que el juez de garantía constate que están todos los intervinientes que deben estar y después le va a dar la palabra al fiscal para que el fiscal eh, señale los hechos por los cuales está siendo investigado, señale el tipo penal y la participación y toda la calificación jurídica que implica esos hechos, porque es importante para que se defienda al imputado. Una vez que termina con eso, el juez de garantía debe preguntarle al imputado si entiende lo que ha escuchado, si entiende los hechos de la formalización. Y el imputado, si es que lo entiende, tiene que decir que sí. Si no lo entiende, tendrán que explicárselo, o el imputado, si es que quiere hacer una aclaración, podrá hacer la aclaración. Si el imputado no estuviera en condiciones de entender estos hechos, la audiencia no se puede realizar y se deberá suspender hasta que el imputado esté en condiciones de entender los hechos. Esto más que nada tiene que ver con una cautela garantía del artículo 10 del Código Procesal Penal. Bueno, una vez que ya ha entendido los hechos, esperemos un poquito, una vez que ya ha entendido los hechos el imputado, se va a producir una serie de peticiones en la misma audiencia de formalización. El Ministerio Público puede pedir plazo de investigación, que no lo va a hacer seguramente, o va a pedir un plazo amplio, y eso va a ser discutido. ¿Por qué este plazo? ¿Por qué no uno más reducido? Se le dará la palabra al defensor de por qué tendrá que ser más reducido, etc. También el defensor también puede, perdón, el Ministerio Público, aparte de pedir un plazo de investigación determinado, o no decir nada, si no dice nada, rige el plazo de investigación, si nadie dice nada, rige el plazo de investigación de 2 años, que está en la ley, pero también puede pedir, una vez formalizada la investigación, medidas cautelares. No siempre va a pedir la medida cautelar de prisión preventiva, pero podrá pedir una medida cautelar de no acercarse a la víctima durante el periodo que dure la investigación. También puede promover una salida alternativa, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, más que nada una suspensión condicional. Y por otro lado, el defensor lo que va a hacer principalmente pedir un plazo muy reducido respecto a la investigación. Ahora sí, dígame. Profesor, cuando la persona que está siendo formalizada no entendiera, porque por ejemplo podría ser un demente que no ha sido declarado interdicto. Sí, puede ser. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿de quién es como la carga de hacerse cargo de ese sujeto? Ya. La carga vendría por 2 partes. Por una parte, el propio defensor. El defensor en todo momento tiene que velar porque se respeten las garantías y derechos, las garantías constitucionales y también los derechos que están establecidos en la ley en favor del imputado. Y uno de esos derechos es que él se pueda defender. Si él no está en condiciones de entender, no se puede defender. Por lo tanto, debiera pedir la suspensión de la audiencia e investigar la razón de por qué no entiende. Por ejemplo, se me ocurre, hay imputados que al momento de ser detenidos y pasar a control de detención pueden estar sumamente drogados. A lo mejor no van a entender nada. Entonces, lo más seguro es que se suspenda la audiencia de formalización y que el imputado, no sé, quizás se mantenga la detención por 3 días hasta que se recupere. Tendría que pedirlo al Ministerio Público, si no lo pide, sale el imputado libre. Si es que se mantuviera, por ejemplo, un imputado demente, un imputado con esquizofrenia, que tendría que aplicársele una medida de, de protección a él, no sé, en cualquier parte, en cualquier recinto asistencial, o sea, para
enfermos mentales, y tendría que investigarse su imputabilidad y también claro, su imputabilidad, no tanto al momento, bueno, al momento de los hechos y después, para ver si es posible ser juzgado. Si no es posible ser juzgado, se le va a aplicar una medida de seguridad, no de... Las medidas de seguridad se aplican a las personas que son dementes, medidas de seguridad. Y si esto es permanente, será un sobreseimiento temporal. Y si es temporal, hasta que él se mejore, si es que se mejora. Ya. Señorita Denise, dígame. Profesor, y en esta audiencia donde se presentan los intervinientes, el acusado y su defensor, si fuera el defensor, pero ¿qué pasa si tiene un abogado particular y no se presenta a esa audiencia? ¿Cuál es la sanción para ese abogado particular? Ya, lo primero, ocurre, uno como abogado particular no siempre no se va a presentar porque no quiere, sino a veces porque no puede, porque tuvo un accidente, porque algo le pasó. No siempre puede ser un motivo que sea imputable al abogado. Bueno, al abogado particular le pasa lo mismo que al abogado del Ministerio perdón, al defensor penal público. No se va a hacer la audiencia, se va a reagendar la audiencia, si es que es posible, porque si no, le designarán inmediatamente, van a declarar abandonada la defensa y van a designar un defensor penal público que seguramente va a ser el que está en la sala, le van a dar un plazo a ese defensor para que se interiorice los hechos y se hace la audiencia. Si es que es un caso dramático, digamos un caso en que el imputado realmente cometió un delito muy grave y es como imposible dejar esto sin formalizar para que el Ministerio Público pueda pedir las medidas cautelares del caso. Ahora, si es un delito totalmente escarcelable, un delito pequeño, en este caso, si no se presenta el defensor teniendo poder, estando notificado, lo más seguro es que suspenda la audiencia, se reagende, queden todos citados para la próxima audiencia y al defensor se le declare abandonada la defensa y se le cite. Y se le cite a una audiencia anterior para que explique por qué no fue. Y si las explicaciones no son satisfactorias, multa o suspensión de ejercicio profesional. Ok, Eso siempre, profesor, a petición de parte, por ejemplo, si, No, de si yo estoy oficio, afectada, de ¿m? oficio, De de oficio, oficio pero el que juez de vaya. garantía puede de hacerlo, oficio. sí, tiene atribuciones para ello. De hecho, de oficio va a suspender la audiencia, y va a reagendar o la va a suspender por un lapso y va a designar un defensor penal público. Depende del caso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Qué entendieron de lo que se hace en la formalización de la investigación? A ver, que alguien me diga, o yo lo voy preguntando. A ver, ¿alguien quiere decirme voluntariamente qué entendieron? Profesor, ¿Sí? que en la audiencia de formalización se le informa al acusado sobre el No, delito no por el acusado. cual, No, no, al al imputado. imputado, Recuerda que el imputado imputado, es imputado desde que se les indica como participante en un hecho que reviste claro, carácter de delito hasta que se le absuelve o condena. Porque si se le absuelve, está absuelto. Está una claro, persona absuelta y se le condena, ya es condenado. Es un imputado condenado. Eh, Respecto de él, puede ser acusado después de que se cierre la investigación. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué entendió? bueno, la audiencia de formalización consiste principalmente en informarle al imputado, ¿ya? De los delitos que se le están acusando y Imputando, sindicando. imputando, Porque, imputando. mm, Eso principalmente. ya. Y de los plazos, me imagino, de la investigación Sí, eso viene que se va a después. llevar a cabo, En la ya. misma audiencia, pero después. ¿Alguien más que quiera agregar algo más? ¿Nadie más? Ya. Miren, vamos a compartir la pantalla, porque aquí tengo, pero vamos a detener la grabación, porque mejor detenerla. ¿O no la detenemos? Mejor no la detenemos. No sé si es que si yo no detengo la grabación y esto no puede incluirse en el material, no se va a poder subir, pero ya, bueno, veamos, si en total esto está en YouTube. Miren, encontré una formalización de la investigación bien, fue bien bullada, que es la formalización de la investigación del caso Penta, pero una determinada arista, que era la arista de las boletas. ¿Se acuerdan del caso Penta ustedes?
boleta es ideológicamente falsa. Claro, ¿qué significa que sean ideológicamente falsas? Que Que existen se emitieron materialmente, sin pero han sido ideadas bajo falsedad. No, a ver, que se emitieron sin haberse producido una orden para que se estableciera como un trabajo, una cosa no, así. tampoco. Dónde está la falsedad en lo ideológicamente falso? ¿Dónde está la falsedad? Se altera el que contenido de la factura, profe. No, tampoco, pues si el En contenido... que el servicio no se prestó. el servicio Claro, nunca ahí se está, ahí Es que está. prestó si se y prestó se o no se generaron prestó el boletas. servicio. Ahí está la cosa, porque que sea algo que un documento, un instrumento, o etcétera, sea ideológicamente falso, no significa que sea delito. Ojo, la falsedad documental no siempre es delito, no siempre es delito. De hecho, aquí podría no haber sido delito. A ver, les voy a explicar. Bueno, ustedes ya vieron derecho penal, ¿o no? Yo ¿Vieron no, derecho penal? profesor. ¿En qué? ¿En qué penal van? Yo en lo personal, profesor, no he visto penal. Ah, Hay ya. otros compañeros que sí. Ya, miren, lo que pasa es que la falsificación en sí no siempre es delito. En el caso de la falsificación de los instrumentos públicos, siempre es delito. Si usted falsifica un instrumento público, siempre va a ser delito, salvo una determinadas situaciones jurisprudenciales, que es burda la falsificación, como cuando uno falsifica, por ejemplo, yo falsificara un diploma que diga Ricardo Márquez, médico cirujano, Universidad de Chile, y lo pongo ahí con lápiz y lo pongo atrás. Eso es un chiste, eso es burdo, eso no es una falsificación. Eso no sería una falsificación. Ya. Pero los instrumentos públicos, siempre que se falsifican, siempre va a ser delito. Pero el instrumento privado, si se falsifica, no siempre es delito. Para que sea delito es necesario dos actividades más. Uno un resultado y otra una actividad. Yo debo falsificar el instrumento privado, debo usarlo y debo perjudicar, debo causar perjuicio a alguien. En el caso de las boletas ideológicamente falsas, las boletas no eran falsas en sí. Materialmente eran boletas que yo emití, etcétera, se las emití a otro, a Penta, etcétera, y Penta me pagó, se supone que me pagó, y el impuesto, bueno, el impuesto se retuvo, etcétera. El asunto es que lo ideológicamente falso viene acá. Viene que el servicio nunca fue prestado. Nunca fue prestado. ¿Mm? Pero eso tampoco significa que sea delito. Pero en el momento que hubo un perjuicio fiscal, porque a lo mejor hubo devolución de impuestos o devolución de dinero por parte del Estado a las personas que boletearon, o a la persona que recibió la boleta, que descontó impuestos, ese es el delito, porque se produjo el perjuicio. De eso estamos hablando en la audiencia de formalización que vamos a revisar. Es una audiencia de formalización sumamente larga, que tuvo muchas aristas, pero yo les voy a mostrar lo pertinente, a ver si entienden y realmente se produce todo lo que yo les he contado en esta clase. Vamos a ver, vamos a compartir. Esa es una explicación previa. ¿Mm? Ya. ¿Pueden ver ¿Pueden Sí, ver profesor. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya, se ve. Vamos a ver, lo vamos a poner por ahí. Ya. Bueno, quizá lo podemos poner por acá. Ya. Entonces, usted dígame si se escucha. La Fiscalía del Ministerio Público comunica que Ya. Se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Listo. Ya. Ahora sí. Sigamos. comunica que formaliza la presente investigación en contra de los imputados Patricio Contese González, Roberto Gustavo Sergio Guzmán Lyon y de Luis Enrique Saldías Varas por los siguientes hechos. Antecedentes. Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima, en adelante Soquimich o SQM, fue constituida por escritura pública otorgada el día 17 de junio del año 1968 ante Sergio Rodríguez Garcés, notario público de Santiago. El extracto de la escritura de constitución y el decreto supremo que autorizó la existencia de la sociedad se publicaron en el Diario Oficial número 27.080 de fecha 29 de junio del año 1968. Conforme a los estatutos sociales actualmente vigentes, en virtud de su modificación y aprobación
por parte de la Junta General Ya, esto es más bien, podemos decir, formal, no son antecedentes realmente. A ver, veamos si avancé un poco más. fue rebajado a título de gastos prácticamente falsos. En efecto, operaciones realizadas por la sociedad o a burlar para representar a la misma en Chile y en el extranjero, en todos los actos, hechos y contratos que directa o indirectamente se encuentran relacionados con el giro u objeto social de SQM, incluyendo especialmente la facultad de concurrir ante autoridades de orden tributario con toda clase de presentaciones, solicitudes, declaraciones, incluso obligatorias. Por otro lado, el imputado Luis Enrique Saldías Varas es representante de inversiones Enjoy S.A., constituida el año 2008, primitivamente como sociedad de responsabilidad limitada, transformándose el año 2011 a sociedad anónima, volviendo a ser sociedad de Ya, responsabilidad. estos son antecedentes de los imputados, de la sociedad. A ver. El imputado Contese a través de SQM Sociedad Anónima. El imputado Patricio Contese González, en su calidad de gerente general. Ya, aquí están los hechos respecto de uno de los imputados. Ya, estos son los hechos que está investigando el Ministerio Público. Mire. El representante legal de la Sociedad Química de Chile, Sociedad Anónima, empleó durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación de la contabilidad de la sociedad en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas y la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. En efecto, 891 boletas de honorario y 222 facturas por un total de 5. Los números de las boletas y de las facturas. 891 boletas de honorarios y 222 facturas. Ya, y le voy a pedir, antes que continúe, los verbos. Resolvió e instruyó la inclusión. Dice, o a burlar el impuesto como contribuyente que aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. ¿Ya? Repito, los documentos ideológicamente falsos. En efecto, 891 boletas de honorarios y 222 facturas por un total de 5.430.342.885 pesos. Repito el valor, magistrado. Que fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014. Resultaron ser ideológicamente falsas, por cuanto daban cuenta de operaciones o servicios que jamás se realizaron ni se presentaron. Fueron emitidas a Soquimich por servicios prestados a otros contribuyentes, correspondiendo en ocasiones a financiamientos encubiertos de campañas políticas, acciones que, consecuentemente, permite afirmar también la falsedad de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad tributaria mediante los respectivos formularios número 22 en los años tributarios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Atendido que, para la confección de estas declaraciones, el monto por el cual fueron emitidas dichas boletas y facturas ideológicamente falsas fue rebajado a título de gastos, disminuyendo con ello la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría de SQM, adicionalmente como consecuencia de ordenar el pago de dichas boletas y facturas, distrajo dineros que fueron confiados en administración por SQM, perjudicando los intereses de los accionistas de aquella. A causa del empleo de dichos procedimientos dolosos, mediante los cuales los imputados lograron, entre los años tributarios 2010 y 2014, desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por SQM S.A.,
y burlar el real monto del impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, el imputado ocasionó un perjuicio fiscal ascendente a la suma de 2.026.792.319 pesos. Ahora vamos a ir, señoría, a las tablas según emisor de boleto. Ya. Ya. ¿Quedó claro? ¿Cómo la fiscal en esta formalización de la investigación cuenta qué hechos se produjeron, da los antecedentes de la sociedad, etcétera? Eso no lo vimos, pero da cuenta del mecanismo que se usó. El mecanismo era recibir o dar boleta ideológicamente falsa, con ideológicamente falsa en el sentido de que los servicios no fueron prestados, pero al aparecer que la sociedad que recibe las boletas da un dinero, está haciendo un gasto. Y ese gasto, esa boleta, como gasto, lo pasa a su contabilidad y rebaja su base tributaria para impuesto de primera categoría, como lo dijo, y por lo tanto el fisco, en lugar de recaudar más, recauda menos. Y así, y él dice, y al final termina señalando que este sistema perjudicó tanto a los accionistas, pero principalmente perjudicó al fisco en 2.000 y tantos millones de pesos. Ese podríamos decir que son los hechos a grandes rasgos. De eso tienen que defenderse por lo menos este imputado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Porque fue un caso bien bullado. Entonces, por eso elegí este video, porque todos lo escucharon. Todos escucharon. Ahora, vamos a ver la parte final de la formalización, porque formalizan a varios. En un total son como 2 horas de video, pero vamos a ver la parte final, ¿ya? Cuando se termina la formalización y comienza lo que les digo que vienen son las peticiones posteriores o los efectos que produce la formalización, ¿ya? Y fueron emitidas todas el año 2012, con las citas expresadas en la tabla. Calificación jurídica. Los hechos antes expuestos configuran, a juicio del Ministerio Público, los delitos previstos y sancionados en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, ilícitos que se encuentran en grado de consumados y en carácter de reiterados, correspondiéndoles al imputado Luis Enrique Saldías Varas una intervención en calidad de autor, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Código Tributario y artículo 15 del Código Penal. Esos serían, su señoría, los hechos de la formalización y calificación jurídica. Bien. Ya, ahí se dan cuenta, ahí está la parte final de la formalización, ahí termina la formalización de la investigación y ahora vienen las peticiones. Es importante que el Ministerio Público indique cuál es la calificación jurídica porque tiene que ver con el tipo de defensa que va a tener posteriormente el imputado. Por ejemplo, no es lo mismo ser autor, encubridor o por ejemplo, bueno, el resto de las participaciones que existen, inductor, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo que el delito esté tentado, consumado, frustrado. ¿Ven? Entonces, todo eso debe ser explicado por el Ministerio Público. Ya, veamos, aquí ya terminó la formalización, veamos qué sigue. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Vamos a comenzar con la solicitud de medidas cautelares respecto de los señores Guzmán Lyon y el señor Luis Saldías, respecto a los cuales vamos a solicitar medidas cautelares del artículo 155, letra A, privación parcial, estos arrestos domiciliarios nocturnos, y también prohibición de salir del país, arraigo nacional, letra D. Que tiene una posición. Había esa posición de la formalidad. Perdón, Bueno, a veces esas cosas pasan en la audiencia que
que siempre se le pide a los imputados, a través de su abogado, al propio imputado, que si hay que hacer alguna precisión, y en este caso van a hacer alguna precisión, pero no me interesa eso, me interesa más que nada la petición de medidas cautelares. No, No, pero es que el gobierno, pues, accediendo, digamos, por eso hablo de tributario, accediendo los hechos atribuidos al señor Guzmán. no, es que el gobierno, pues, La emisión de la boleta es el año 2008. se me acaba de decir, no lo tengo a la vista. Ya. Bueno, está andando. Ya, bueno. Lo voy a dejar hasta ahí, porque ya parece que no es difícil. Parece que tengo problemas con internet. No sé si ustedes ¿me escuchan bien? ¿O no? Artículo 155. Y la cautelar más intensa la vamos a solicitar con posterioridad respecto a los imputados. Por orden, magistrado. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Parece que me caí. Parece que cayó. Sí. No sé si Sí. he perdido todas las clases. Pero bueno, por último hago una cápsula. Bueno, estas cosas pasan. Bueno, bueno, dígame qué entendieron de esto, si está, más o menos está clara la figura de la formalización de la investigación. Profesor, se ve como que al momento de entregar los datos de la información, recién se formaliza. Claro, no, bueno, lo que pasa es que la formalización tiene que ver con los hechos que ocurrieron. Y ahí tiene que ser un preámbulo de por qué estas personas pudieron participar en estos hechos, porque eran representantes de esta empresa, etc. Entonces, digamos que los hechos, como la parte final, indican más bien los hechos, ¿no? Los hechos, digamos, específicamente. Y también la calificación jurídica, y después, una vez que terminó la calificación jurídica, ya le preguntan al imputado, al abogado del imputado, si van a hacer unas precisiones. Y bueno, parece que estaba distraído y entonces el Ministerio Público tiene que hacer las peticiones, en este caso, y hacer la petición de cautelares. Y ahí lo pararon porque tenían que hacer unas precisiones. ¿Ven? Eso es. Profesor, ¿Sí? consulta, ¿se podría pedir alguna medida de carácter patrimonial? O sea, una medida Buena precautoria pregunta, sobre sí, algún buena inmueble. pregunta. Efectivamente, el Ministerio Público, a ver, generalmente el Ministerio Público no debiera pedir una medida cautelar real, porque él no demanda, él no es parte civil en este proceso, en esta investigación, pero si ingresa por ejemplo, como querellante, el Consejo de Defensa del Estado, podría pedir una medida cautelar real, pero en este caso las medidas cautelares reales están sometidas a otro, ¿cómo llamarlo? A otro estatuto. Por ejemplo, no es necesaria la formalización de la investigación para pedir las cautelares reales. Eso está sumamente fallado, la jurisprudencia es súper clara en ese aspecto, no es necesaria la formalización. ¿Ya? Señorita María Elena. Profesor, la Sí. calificación jurídica finalmente corresponde al tribunal, pero en esta etapa, No corresponde ¿no? al tribunal la calificación jurídica. Es la calificación jurídica, la formalización de la investigación le corresponde al Ministerio Público, porque el Ministerio Público le da el marco respecto al cual el imputado se va a defender. Y al dictar la sentencia, el tribunal no podría decir, es que, ¿sabe que una vez, a lo mejor leí mala, pero No, buena pregunta, sí, buena pregunta. yo una vez leí y decía que finalmente la calificación jurídica del hecho la daba el tribunal.
Entonces, Sí, yo buena siempre tenía la pregunta. duda. Le voy a señalar, le voy a indicar. La congruencia está dado por el aspecto, la congruencia es este marco en el cual se defiende el imputado y en el cual el juez no puede moverse más allá. Respecto este marco, la congruencia, es absoluto o es absoluta respecto de los hechos. ¿Me entiende? Respecto a los hechos son absolutos. Es decir, si el Ministerio Público formaliza por el hecho A, no puede acusar por el hecho B y el juez tampoco puede condenar, o el Tribunal Oral en lo Penal no puede condenar por hechos B. Solamente puede pronunciarse sobre los hechos A. ¿Ok? Es absoluta. El juez de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal no tienen atribuciones para cambiar los hechos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? No, profesor, es que, Ya, como le digo, pero todavía no he terminado la explicación. No he terminado la explicación. Vamos a la calificación jurídica. Respecto a la calificación jurídica también hay congruencia. Es decir, si yo acuso, por ejemplo, si formalizo por un hecho, que es una muerte, que una persona iba manejando, etcétera, porque es el hecho. La ebriedad también es un hecho. Podría ser, bueno, a ver, ¿dónde podría darse? Ah, sí, la ebriedad, sí, puede ser una calificación. Es un hecho, mejor dicho, la calificación, el examen de alcoholemia, alcotés, etcétera. Entonces, el Ministerio Público estima que esto es un delito cuasi delito de homicidio. ¿Ok? Cuasi delito de homicidio. No hay querellante. El querellante como no hay querellante, no dice nada. Entonces, acusado por el hecho de haber atropellado a una persona, haberla muerto, tener alcoholemia en la sangre 0,9, por ejemplo, o 0,7, más fácil con 0,7, y acusa el Ministerio Público por estos hechos y acusa por el delito cuasi delito de muerte, perdón, cuasi delito de homicidio. Ok, listo. Cuando llega a juicio oral, en cualquier momento, el Tribunal Oral en lo penal puede decir, ¿saben? Invito a los intervinientes, a las partes, en este caso las partes, a que aleguen o dirijan sus alegaciones en los alegatos, por ejemplo, podría ser de clausura o de apertura o en la misma rendición de la prueba. Los invito a que aleguen respecto de un posible delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que respecto de los hechos, del derecho, de la calificación jurídica, el juez puede hacer una calificación jurídica diferente a la que hace el acusador, en la acusación. Pero eso sí, debe comunicar esta situación antes de dictar el fallo. ¿Para qué? Para que tanto el Ministerio Público defienda su postura jurídica, como también defienda su postura jurídica la defensa. En ese caso, el juez puede disponer de la calificación jurídica en la sentencia definitiva. Tiene que comunicar previamente esta circunstancia. Y esto ha ocurrido en el caso del senador, de los hijos el hijo del senador Larraín, ocurrió esta situación en uno de los juicios. ¿Sí? Ahora queda así, más o menos. sí, profesor, ¿Sí? gracias. Se puede. Ya, miren, hemos hecho una clase bien larga. Eso sí que no sé si quedó grabada. Entonces me gustaría dejarla hasta acá, porque lo que vamos a ver después es el cierre o conclusión de la investigación y otras cosas más que me gustaría verlas cuando haya más gente. Bueno, lo único que espero es que esto haya quedado grabado. Miren, si cuando se cayó no quedó grabado, voy a tener que grabar algo para ponerlo, ¿ah? O a lo mejor repito la clase. No, miren, si no quedó grabado, voy a repetir la clase. ¿Les parece? Ya, Profesor, profesor. Sí, mejor la repito porque Ok, perfecto. sí, es importante. Ya, entonces me despido de ustedes, que lo pasen bien, cuídense, los fines de semana largos a veces son complicados. ¿Ah? Ya, sobre todo para los que salen fuera de Santiago. Ya, porque estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Buen fin de profesor. semana. Chao. Hasta luego. profesor, buen fin de semana. Hasta luego, profesor.